hermanos, estamos muy agradecidos a Dios porque podemos estar llegando a este día domingo con buena salud, con buena alegría y contentos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, vemos la mano de Dios protegiendo nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras familias y también nuestro querido Paraguay. Está siendo Dios muy misericordioso, cuidando de la propagación, es su mano, a pesar de que muchos no lo reconozcan, pero nosotros entendemos que es la mano de Dios que está protegiendo a Paraguay. Muy bien, quería continuar con nuestro tema que iniciamos hace 2 domingos atrás acerca de la fe, y el título de este estudio es Una fe agonizante. Dijimos que la fe verdadera, la fe bíblica, está siendo atacada, golpeada y debilitada desde hace muchos siglos, y que en los últimos tiempos esto se irá viendo cada vez más un abandono muy notable acerca de la fe cristiana, y que nos vamos a preguntar, como el Señor mismo hizo esa misma pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Por esta razón Judas se esfuerza en instalar en la mente de los cristianos de esa época acerca de contener ardientemente por la fe. Y este sigue siendo el énfasis de Dios, de la palabra de Dios, más que nunca, porque nuestra fe está siendo muy golpeada. Entonces, viene bien en este tiempo el énfasis, la exhortación de Judas acerca de nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe. Nosotros hoy debemos alarmarnos ante esta realidad, porque también la fe de los cristianos en esta generación está siendo golpeada. Hay tanta contaminación, tanta mezcla e imitaciones de la fe hoy en día, mis queridos, que hoy en día decir que uno es cristiano ya no significa nada, absolutamente, porque no hay diferencias. Vivimos un cristianismo tan contradictorio hoy en día que ya nadie sabe realmente cuál es la fe verdadera, cuál es la fe bíblica. Hay mucha confusión en esto. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19? Tú dices que tienes fe en Dios. Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces es correcto preguntarnos, así como nos hemos preguntado varios de nosotros en estas semanas pasadas: si Cristo viniera, ¿hallará fe en mí? Si Cristo viniera, ¿hallará fe en mí? Por eso es tan importante hablar acerca de este tema, analizarlo a la luz de las Escrituras, poder entender si realmente yo estoy viviendo una fe cristiana, una fe genuina, bíblica. ¿Qué tipo de fe es la que yo estoy practicando? Bien, hemos iniciado el tema estudiando acerca de varios aspectos acerca de la fe. Hemos visto acerca de la definición de la fe, hablamos también de la práctica de la fe, hablamos también del testimonio de la fe, y nos quedamos con las pruebas de la fe. Y estamos analizando algunos medios por los cuales Dios utiliza para que nuestra fe sea aprobada. Y nos quedamos con el primer medio, que son las personas. La manera en que yo trato, la manera en que tratamos a las personas, es la manera en que manifestamos qué clase de fe tenemos. Si nosotros tratamos a las personas como el Señor Jesucristo lo hizo, sin acepción, entonces estamos practicando la fe genuina, la fe verdadera, porque fue practicada por nuestro Señor Jesucristo. Pero si nuestra actitud y nuestro trato con las personas tiene cierta tendencia a discriminar, a hacer acepción de personas, entonces, mi querido, con eso estás demostrando qué tipo de fe tenés. Y no es la fe en Jesucristo. El segundo medio que vamos a analizar, y lo vamos a hacer a través de la carta de Santiago, las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Las pruebas, entonces, revelan qué tipo de fe tenemos. Y aquí hay un doble resultado que nos enseña más adelante Santiago. Uno es el desarrollo en una madurez espiritual y la otra es la recompensa que tendremos en el cielo cuando nos dice el versículo 12 que recibiremos las recompensas prometidas por el Señor a aquellos que hemos amado su venida. Entonces, las pruebas, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos pasando correctamente las pruebas? ¿Cómo te das cuenta si estás pasando bien las pruebas? ¿Te pusiste a analizar en algún momento, después de haber experimentado una prueba difícil, pudiste analizar tu actitud, tu respuesta, cómo enfrentaste las pruebas y poder decir, bueno, en esto y en esto he fallado y necesito trabajar más en esto? Pero quiero darte a través de lo que nos enseña Santiago, dos maneras en cómo nosotros podemos saber si estamos enfrentando y respondiendo bien, correctamente a las pruebas. La primera, vamos otra vez en el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La manera de saber si estoy respondiendo bien a las pruebas es si no he perdido el gozo. Si no estoy perdiendo el gozo en medio de estas pruebas, entonces es un buen síntoma. Estoy pasando correctamente, estoy respondiendo correctamente a las pruebas. El gozo, mis queridos, es la respuesta bíblica en tiempos de pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando las pruebas se reciben con fe, esto produce gozo, porque vemos lo que vendrá y esto agrada a Dios. ¿Se acuerdan? Hebreos 11, versículo 1, la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si las recibimos sin fe, versículo 6, Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando vienen las pruebas y yo no aplico la fe, no ejercito mi fe, entonces estoy enfrentando las pruebas con incredulidad, con quejas, con plagueos, y esto, mis queridos, va a producir amargura y desánimo. Muy por el contrario del gozo y de la alegría, voy a experimentar amargura y desánimo. Entonces, el gozo es una manifestación de que estoy respondiendo correctamente a las pruebas. La segunda manera en que yo me doy cuenta si estoy enfrentando bien y respondiendo bien a las pruebas es si no he perdido la paciencia. Fíjense en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Entonces, las pruebas, cuando se enfrentan, cuando se responden con fe verdadera, producen en primer lugar gozo y luego paciencia. La paciencia, la palabra paciencia significa permanecer bajo una carga, un peso. Entonces tiene la imagen de alguien bajo una carga muy pesada y que además tiene la determinación de permanecer bajo esa carga en ese lugar y sin tratar de escaparse de ese lugar. Eso es paciencia. Puede permanecer allí porque la fe le asegura que Dios será quien le da la salida, le va a dar la salida de esa prueba, mientras él se sustenta y se fortalece en su fe a través de la oración y de las pruebas. Esto, mis queridos hermanos, hermanas, es paciencia. Cuando estamos en medio de circunstancias que no controlamos, que no podemos controlar, no hemos buscado y Dios no lo hace desaparecer aún, es porque Él está buscando en nosotros ejercitar nuestra fe a través de la paciencia. Importante resultado de la fe en medio de las pruebas, el gozo y la paciencia. Recuerdo muy bien cuando estudiaba en Parra de Vida, Argentina,
había un hombre que trabajaba allí en la parte de mantenimiento y en una ocasión tuvimos una campaña evangelística, así que él estaba a cargo del equipo de trabajo y fuimos en la camioneta, él iba manejando y nosotros atrás y íbamos atrasados y en un momento mientras íbamos de camino la rueda de la camioneta explota y yo dije, bueno, acá vamos a ponernos todos nerviosos. Y él se bajó inmediatamente, trajo las herramientas, el resto nos bajamos y los muchachos comenzaron a chistear, a bromear y yo pensé que él iba a estar nervioso, ¿verdad? Pero muy por el contrario, mientras trabajaba había alegría en su rostro y también empezó a bromear con los muchachos. Eh, yo quedé impactado con su actitud. Hasta hoy en día me acuerdo de la cara de gozo, de paciencia también en medio de unas pruebas tan difíciles. Y dije en ese momento, ¿cómo quisiera llegar a tener ese control, ese dominio propio? De en medio de circunstancias bajo presión, poder tener ese rostro de gozo, de alegría y tener la paciencia que infunde tranquilidad también al resto alrededor. Es un gran ejemplo y este es el objetivo del Espíritu Santo, que formar en nosotros ese tipo de carácter, que en medio de presión, en medio de pruebas, podamos nosotros experimentar el gozo y la paciencia que son el resultado normal y también sobrenatural, porque no es algo de este mundo, el experimentar gozo y paciencia en medio de pruebas, en medio de presiones. Entonces es un gran desafío para todos nosotros, el de experimentar y pasar las pruebas correctamente, y lo vamos a saber si no perdemos el gozo y no perdemos la paciencia. Si tienes menos de 50 años, aprovecha al máximo en pasar esta materia de la paciencia, porque si no, una vez pasada esa edad te va a ser el doble, el triple más difícil, y eso está comprobado, de aprobar, de pasar esa materia de la paciencia. Está comprobado realmente a través de los años, uno va perdiendo esa paciencia y va entrando como en una mentalidad de permisividad para ciertas actitudes impacientes. Y en esa etapa yo estoy en esa etapa en donde a veces creo que ya no tengo que tener paciencia para ciertas cosas o ciertas personas, pero es una realidad que vas a tener que enfrentarla después de los 50, pero si logras trabajar en esto y superarlo y aprobar esta materia, te puedo asegurar vas a llegar a ser un anciano con un carácter y un temperamento dominado, con dominio propio, con una mansedumbre que va a ser muy atractivo para las personas. Es muy fácil repeler a las personas cuando somos impacientes, cuando somos intratables, cuando no controlamos nuestras emociones. Entonces, si quieres llegar a tener nietos que te busquen, que te amen, como abuelo, que tiene paciencia, que tiene gozo, entonces comienza a trabajar en esa área de la paciencia. Cada vez que enfrentas una prueba, evalúa, examínate a ver si estás realmente pasando la prueba correctamente, estás respondiendo correctamente y bíblicamente a las pruebas. Tiene que haber gozo, tiene que haber paciencia en medio de las pruebas. De lo contrario, no vas a pasar esa materia y vas a buscar siempre excusas y pretextos. Entonces, mano a la obra y llegue a ser un hombre de Dios maduro en la fe, porque sabe pasar las pruebas con gozo, con paciencia. Para tener gozo y paciencia en medio de las pruebas se necesita fe. Entonces, si no tienes gozo y paciencia, es porque no tienes fe. Es fácil reconocer y decir, bueno, la verdad es que esta situación me quitó el gozo y esta circunstancia realmente ya no tengo la misma paciencia de antes, así que ya no logro controlar mi impaciencia. Es fácil decir eso,
Pero sería fácil reconocer de esta manera diciendo, bueno, la verdad es que no tengo fe. La verdad es que ya no tengo fe. Eso es más difícil reconocer, porque todos tenemos la inclinación de jactarnos de nuestra fe. Hay bastante orgullo en la expresión famosa que se dice, yo tengo mucha fe, o yo soy una persona de mucha fe. La fe no es producida por las pruebas, sino por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice justamente que eso, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos haciendo, consumiendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, teniendo devocional, meditaciones, examinando, estudiando la palabra de Dios, porque ella es la que produce en nosotros la fe verdadera, la fe bíblica, y esa es la que nos va a ayudar a estar firme en medio de las pruebas, de las circunstancias, y expresar nuestras vidas con gozo y con paciencia, que es lo que más se necesita hoy en día. Muy bien, hemos visto las personas, hemos visto las pruebas como medios para demostrar cuál es nuestra fe, dónde está depositada nuestra fe. Y el siguiente medio es la producción. La producción. Dios prueba nuestra fe por medio de nuestras acciones y frutos. Dios prueba nuestra fe por medio de nuestras acciones y frutos. En Santiago capítulo 1, otra vez, versículo 22, dice allí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el desafío de la verdadera fe es de producir en nosotros obediencia, cumplimiento a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ser hacedores, no solamente oidores. Entonces, primero en nuestras acciones, el Señor hace dos comparaciones acerca del que no es hacedor de la palabra. Hay dos comparaciones que el Señor hace acerca de los que no son hacedores de la palabra. El primero es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7, 24 al 27 nos enseña esta comparación. Es aquel que edificó su casa sobre la arena. Imagínense la insensatez. Y esto nos habla de insensato. Aquella persona que pretende levantar una casa sobre la arena, obviamente que vienen los vientos, viene la tormenta, y como no tiene fundamento fuerte, firme, esa casa se va a derrumbar. Entonces esto habla de insensatez. Aquella persona que oye solamente la palabra de Dios y no es hacedor, no hay producción, no lo produce, entonces es un insensato. Es como aquel, dice el Señor, que edifica la casa sobre la arena. Y eso cualquiera lo sabe. No necesitas ser ingeniero ni arquitecto para saber que esa casa se va a derrumbar. Esto, mis hermanos, es insensatez. Eso es lo que nos está enseñando el Señor con esta comparación. La segunda comparación dice de aquel que no es hacedor de la palabra, sino solamente oidor, es como aquel que se considera en el espejo y se va sin hacer ningún cambio. Y eso lo encontramos en este pasaje. En versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquel que se miró al espejo y se consideró a sí mismo y después se fue y se olvidó cómo era. Entonces una persona saludable se ve en el espejo para hacer algo, no solamente para admirar la imagen. Así también un cristiano saludable mira en la palabra de Dios aquellos defectos que tiene que mejorar y hace algo con respecto a eso. Aquí el cristiano mira la palabra de Dios como un espejo y ve aquellas cosas que tiene que mejorar, que tiene que cambiar, y lo hace cambios, mejora su vida. No solamente almacena información, y esto es lo que muchos cristianos están haciendo, están acostumbrados a hacer hoy en día. Se pasan acumulando informaciones, pero al salir de frente del espejo no hacen absolutamente nada
para cambiar o para mejorar sus vidas delante del Señor. Esto, mis queridos, es ser inconsciente. Inconsciente. Entonces, dos comparaciones que nos enseñan una actitud de insensatez y otra de inconsciencia. En consecuencia, el Señor compara a los que no son hacedores de la palabra, sino solamente oidores, como insensatos e inconscientes. Insensatos e inconscientes. Estos son los que son simplemente oidores de la palabra. El Señor lo dijo. Es insensatez, como aquel que pretendió levantar una casa sobre la arena, y es inconsciente, como aquel que vio aquello que debía mejorar, que debía cambiar en su vida, y salió de allí y no hizo absolutamente nada. Bien, estamos hablando acerca de la producción como un medio que Dios utiliza para probar nuestra fe, y en esta producción tenemos que manifestar acciones y frutos, que son los medios que Dios utiliza para mostrar y probar nuestra fe. Segundo, entonces, nuestros frutos. Primero nuestras acciones, ahora nuestros frutos. Y vamos a Juan capítulo 15, es allí donde el Señor se presenta como la vid y nosotros los pámpanos. Y aquí nos habla de varias verdades muy interesantes, muy importantes que tenemos que conocer. Capítulo 15 de San Juan dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces aquí encontramos una primera verdad sobre lo que se llama frutos, y esto nos habla de dependencia total. La rama no puede dar frutos a menos que permanezca en la vid. Uno rompe la rama de una planta, obviamente ya muere, se seca y no puede dar frutos. Esta es la verdad que el Señor está enseñándonos. Nosotros, como las ramas, como los pámpanos, estamos dependiendo totalmente del Señor para dar frutos. Si nos apartamos, si no permanecemos en la vid, en la planta, nos vamos a secar y no vamos a tener frutos. Jesús compara su permanencia entre los discípulos con la permanencia en su palabra. Cuanto más nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios, estamos manifestando permanencia en Jesucristo. El que permanece en Él, permanece en su palabra. El que permanece en su palabra, permanece en Cristo Jesús. Entonces demuestra la prioridad de la provisión divina. Nuestra efectividad espiritual está ligada a nuestra relación con Cristo Jesús. No puedes decir que tienes fe y estás desligado de Cristo, estás desconectado, estás incomunicado de Jesús. No existe tal cosa. Uno no puede decir que está permaneciendo en la fe si no tiene conexión constante, diaria, permanente con Jesucristo. Vas a ser como una rama, un pámpano separado, arrancado. Te vas a secar. Él es la vid y yo soy el pámpano, por lo tanto yo dependo totalmente de Él para mantenerme vivo y para producir frutos que le glorifiquen. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta frase ya lo conocemos bastante, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Los frutos pueden referirse tanto a las actitudes como a las acciones de los creyentes, a quienes les fue prometido un servicio activo, útil en la obra de Dios, si es que ellos permanecen en Cristo Jesús. La relación continua con Cristo, permaneciendo en Él, es la fuente que nos da frutos constantes. Cuanto más pasamos tiempo con el Señor, más frutos vendrán en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Primero, entonces, la primera verdad
acerca de esta vid, de los frutos, es la dependencia total. Dependemos totalmente de Él. Segundo, hay un decreto total aquí. Sin mí no pueden hacer nada. Nada pueden hacer. Este es un decreto, es una declaración. Sin mí nada podéis hacer. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, esta es una declaración, es un decreto total. El que no habita en mí es cortado. La madera de la vid no servía para propósitos domésticos, como la leña, por ejemplo, porque se quemaba muy rápidamente y se calentaba mucho. Era muy inflamable, entonces se quemaba rápidamente. No servía para otro fin. Entonces era para dar frutos. Permanecía en la vid y producía frutos. Y vemos otra verdad también acerca de este pasaje, que es la designación total. Dependencia total, decreto total y una designación total. Dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablamos bastante acerca del gozo hace un rato. Y este es uno de los propósitos de Dios, de producir en nosotros gozo, de que nosotros podamos experimentar verdadera felicidad y gozo. Entonces su gozo sea completo, dice, que lleguemos a cumplir el gozo del Señor en nuestras vidas. Los creyentes deben tener el gozo del Señor. El gozo es una evidencia, es otra de las evidencias del verdadero discipulado, del verdadero cristiano que siga a Cristo. Fíjense algunos versículos, 16, 20 del mismo pasaje, del mismo libro de San Juan, 16, 20, dice así, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este es el propósito de Dios, el plan de Dios. Otro versículo 21 en el capítulo 16. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tenemos varios versículos más acerca del propósito de Dios en nuestras vidas de producir gozo en nuestros corazones. Entonces, aquí en este mundo vamos a experimentar crisis, dolores, penas, injusticias, pero en Cristo debemos encontrar, hermanos, el gozo que llega a completar nuestras vidas. En Cristo hay gozo en plenitud y debemos experimentar su gozo en medio de su sufrimiento en la cruz. Él miraba para adelante. Y dice que después el gozo puesto delante de Él, Él llegó a experimentar después el triunfo, la gloria, la alabanza de haber experimentado el sufrimiento y en medio de esa prueba experimentar el gozo en su corazón por lo que vendría después. Entonces, la designación total, aquí hay un gozo permanente en aquel que permanece en Cristo Jesús, porque puede conectarse con la fuente del gozo y mientras estemos conectados con Él, vamos a experimentar ese gozo. Pero también la designación total es que llevarán muchos frutos. Otra vez, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Les he designado a los cristianos, a los hijos de Dios, que den y lleven muchos frutos. Primero, proclamando. Dice, vayan para que vayáis. Y los creyentes tenemos esa misión. Mateo 28, Marcos 16 también nos enseña que tenemos que ir, vayan y proclamen, prediquen la palabra, prediquen el Evangelio para llevar frutos, pero que también produzcamos frutos de cambios en nuestra vida, frutos de santificación, frutos de obediencia, frutos de fe aplicadas en medio de pruebas con gozo y con paciencia, producir esos frutos del Espíritu Santo según Gálatas 2:22 en nuestras vidas, aplicando correctamente la fe y luego permanecer con esos frutos, permaneciendo esos muchos frutos, manteniendo nuestra constancia. El tiempo y las circunstancias nos sofocan y debilita el fuego con el tiempo. Eso es verdad. Por eso Pablo animaba a Timoteo diciéndole que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Constantemente soplar para avivar ese fuego, para que no se apague. Entonces, aquí es designado a los cristianos que lleven muchos frutos, proclamando el Evangelio, produciendo frutos de cambios y santificación en su vida, pero permaneciendo constante con estos frutos, no dejando que ese fuego, esa pasión en nuestros corazones se vaya apagando, sino que avivándolo cada día. Entonces, 3 verdades que encontramos aquí acerca de la vid y los pámpanos: dependencia total, decreto total y designación total. Por último, el último medio que vamos a ver que Dios utiliza para probar nuestra fe es acerca de las palabras. Las palabras. Hermanos, Dios prueba la fe por medio de nuestra lengua. Santiago capítulo 3 nos habla este pasaje, y yo ya había enseñado varios domingos acerca de este capítulo, y lo importante es de conocer el poder destructivo que tiene la lengua en nuestras vidas y a nuestro alrededor. La demostración de una fe viva se da cuando controlamos nosotros nuestras lenguas. Pero, ¿cuál es el problema? Porque tantas veces uno puede escuchar el poder destructivo de la lengua, pero de igual manera seguimos produciendo tropiezo, afectando, dañando a los que nos rodean por nuestra lengua, por culpa de una lengua no controlada. ¿Cuál es el problema? Y quiero mencionarte algunos de estos problemas, del por qué no logramos controlar, dominar nuestra lengua. Primero, Santiago nos enseña que los que creen ser maestros, sábelo todos, presumen de ser maestros sin tener sus lenguas, su boca, sus palabras bajo control. Entonces, Santiago dice a estos que tienen que salir de esa posición y esa presunción de ser maestros. Primero, está diciendo Santiago, controla, domina tu lengua, tu boca, y luego puedes considerar un puesto como maestro. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, cuán importante, dice Santiago, es controlar la lengua y la boca, especialmente para aquellos que pretenden ser maestros. Entonces, uno de los problemas es que pretendemos ser maestros cuando aún no controlamos nuestra lengua. Nos pasamos queriendo enseñar y discipular y todo,
cuando no hay control de nuestra boca, de nuestra lengua. Segundo, creer que no va a ofender mi lengua a otros. Es la presunción de que mis palabras no van a afectar a nadie, y si alguien se afecta es un problema de esa persona, es débil. Entonces, esto también es una presunción. Dice Santiago y se incluye a sí mismo diciendo, todos ofendemos, todos ofendemos. Es la clave para recordar que somos vulnerables en este tema. La palabra ofendemos no implica una caída fatal, sino algo que hace que resbalemos y que dificulte nuestro crecimiento en el Señor, dificulte nuestro progreso en el Señor. El que no ofende en palabras, dice, muestra una verdadera madurez espiritual, que es justamente el objetivo del Espíritu Santo enseñándonos estas verdades. Entonces, tengo que tener la conciencia de que mis palabras pueden ofender. Voy a ofender, entonces esto me lleva a estar expectante y atento por si acaso estoy ofendiendo a alguien. Y si alguien es ofendido y yo lo sé, entonces esa actitud me tiene que llevar a demostrar mi verdadera fe y decir, mi hermano querido, yo no quise ofenderte y sé que puedo hacerlo, perdón, porque tu forma de hablar, tus palabras pueden ofender, y esto es contradictorio a la vida de un cristiano, porque tus palabras demuestran qué tipo de fe tenés. Y también creer que no voy a dañar a nadie. Una cosa es ofender, otra cosa es dañar, perjudicar, afectar profundamente. Aquí sí está la posibilidad de que esto sea una caída fatal. El poder destructivo de la lengua está comprobado y es presentado justamente por Santiago, y hace varias comparaciones para demostrar el poder destructivo que tiene la lengua. Entonces, tengo que ser consciente de que voy y puedo dañar a las personas si no controlo mi lengua. No solamente ofender, sino también perjudicar, hasta quizás provocar una tragedia en la vida de otros. Y aquí presenta algunas comparaciones acerca de la lengua. Como dice Santiago, lo compara al caballo y al barco. Y si estos no son controlados, el caballo por el freno y el barco por un timón, que son pequeños objetos, pero pueden tener un dominio absoluto del cuerpo, de un caballo, pero también del barco. Si estos no son controlados, entonces el caballo y todo el barco está fuera de control. Algo tan pequeño como el freno y el timón puede ser la diferencia. Así también, la pequeña lengua que tenemos puede tener un tremendo poder que hará la diferencia, ya sea para bien o para mal. No resuelves el problema de un caballo descontrolado al mantenerlo en el establo. No resuelves el problema del barco que no puedes girar con el timón dejándolo atado en el muelle. Así también, aunque hagas un voto de silencio y cierres tu boca, no es la solución para una lengua descontrolada. Aunque te cueste aceptar, muchos cristianos han escuchado muchas veces estas verdades acerca de la lengua, pero no han hecho ningún cambio en su forma de hablar. Y siguen siendo de tropiezos, criticando, amenazando, cuestionando, burlándose. Lo único que demuestra este tipo de lenguas es que es insensato e inconsciente, porque es simplemente un oidor y no un hacedor de la palabra. Segunda comparación es el fuego. Aquí vemos el poder devastador que puede ejercer nuestra pequeña lengua. Qué descripción aterradora es la que hace Santiago acerca de la lengua.
Lo que otros nos dicen, nos pueden decir, y lo que nosotros podemos decir a otros, eso puede durar toda una vida, mis queridos hermanos. Una persona puede dejar quedar en su mente y en su corazón las palabras que hemos proferido contra ellos, puede afectarle el resto de sus vidas. Entonces las críticas, las acusaciones, la manera en que hablamos o nos dirigimos a las personas con nuestras palabras sin controlarlas, sin amor, sin fe, hermanos, esto trae como consecuencia daños irreparables muchas veces en personas, en las vidas. El ánimo que se da en el tiempo correcto puede inspirar a alguien por el resto de su vida también. Escojamos siempre animar a las personas, motivarlas, agradecerles, reconocerles. Optemos por eso. Hagamos que esta boca, que como dice Santiago después, no sea como un pozo de donde sale agua dulce y agua amarga, cosa que no puede existir. Que nuestra boca salga palabras de bendición, de motivación, de ánimo. Hagamos el esfuerzo de luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, envidiosa, orgullosa, que son justamente esos pecados los que nos llevan muchas veces a odiar a una persona. A veces ni siquiera nos hizo algo malo, simplemente sentimos cierta envidia, ciertos celos, lo vemos prosperar y nosotros no, y ya estamos teniendo un corazón contaminado. Y la oportunidad que tenga para hablar mal, para desacreditarlo, para rebajarlo, lo voy a hacer. ¿Cómo? Con mis palabras, con mi boca. Sana tu corazón del orgullo, sana tu corazón de la envidia, sana tu corazón del celo, para que de tu boca salgan palabras de bendición, de ánimo, de motivación, porque en definitiva tus palabras demuestran la clase de fe que tenés. Tus palabras, tu lengua va a demostrar, manifestar tu fe. Es una de las pruebas para comprobar qué clase de fe tenés. En Proverbios 26, 18 y 19 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Y esto es una de nuestras falencias, que a través de las bromas muchas veces decimos críticas y salta de nuestro corazón aquello que nos molesta, el odio que tenemos, el descontento que tenemos con una persona, y luego decimos que fue una broma. Proverbios 10, 19 al 21 dicen: las muchas palabras no faltan pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Fíjate, los labios del justo apacienta, trae dulzura, trae ternura, trae alivio, armonía. Escojamos ser personas que gobiernan su lengua, maduras, cuyas palabras son de motivación, de edificación. Y justamente Efesios 4:29 nos manda que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es un mandato de Cristo. Por eso, si alguien no domina su boca, su lengua, está manifestando que no conoce a Cristo. Porque Dios te va a probar tu fe por tus palabras, por cómo dominas tu lengua. Muy bien, hemos visto varios medios que nos prueban si tenemos la fe correcta y bíblica. Las personas,
pruebas, la producción y las palabras. Todos estos son medios por los cuales Dios va probando nuestra fe. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor fortalezca tu fe, hermano, hermana, y que al manifestar tu fe a través de estos medios puedas ir madurando, ir perfeccionando tu vida y tu carácter para que el nombre del Señor sea glorificado en una vida que no solamente dice tener fe, sino que es demostrada su fe a través de cómo trata a las personas, a través de pruebas y presiones en la vida, puede mantener su gozo y su paciencia a través de su producción, de los frutos que tenga en su vida y también a través de sus palabras, porque todo esto demuestra tu fe verdadera. Y queridos, que contendamos ardientemente por la fe que está siendo atacada, desgastada, debilitada. Aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros.